Vamos. Bueno, les damos la bienvenida a esta conversación sobre la muestra de arte digital Quadrayinta, imágenes urgentes de la pandemia. Estamos aquí para conversar Laura Ojeda Bar, curadora y artista visual, y yo, Paula Bruno, historiadora. La muestra se inscribe en el marco de un proyecto que lleva como título De la gripe de 1918 a la COVID-19, un análisis histórico en Europa y América Latina. Es un proyecto financiado por la Fundación BBVA de España y radicado en la Universidad de Girona. El director del proyecto es Maximiliano Fuentes Codera y el equipo de investigación está conformado por especialistas de distintas casas de estudio de España, Estados Unidos, América Latina, Italia y Portugal. En esta ocasión, como miembro del proyecto y también como coordinadora general de esta muestra, vamos a comentarles un poquito en qué consiste esta muestra y algunas otras cuestiones que nos interesa poner un poco en discusión, más que dar ideas cerradas o conclusiones sobre eso. Así que bueno, muchas gracias Laura por estar en la conversación. Y empiezo con un tema enorme, vamos a ver cómo salimos de esta, que es arte y pandemia como un gran titular. En realidad me interesaría que nos des un poco tu opinión, en tanto artista, visual, de cómo te parece que cambiaron las cosas en el mundo del arte en el contexto de pandemia. Y bueno, algunas observaciones generales sobre lo que te parece que esta experiencia nos ha generado, digamos, como humanidad, lo que nos quieras contar, va ok. Vale, buenísimo. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que fue una experiencia muy interesante, realmente abocarme a este proyecto desde mi lado de las artes visuales. Para empezar, creo que arte y pandemia, como la vida entera y pandemia, es un tema súper amplio y que no deja de estar atravesado por el día a día y por cosas que todavía siguen sucediendo, porque por momentos parece que la pandemia ya pasó, ¿no? Que fue el 2020 o 2021, y bueno, siempre está como este peligro o riesgo de, bueno, viene la cuarta ola, la quinta ola, la cuarta vacuna, la quinta, la sexta, la séptima, ¿no? Y esta situación muy particular de no saber bien dónde estamos paradas, ¿no? Como por momentos parece que, bueno, ya está, entendimos todo, y por momentos es como, no, para todo lo que creíamos que era así y se estaban tomando una cantidad de recaudos, al final no funcionan para nada o se replantean y se modifican. Y realmente creo que hay algo muy particular de atravesar esta pandemia, que es que todo lo que creemos que sabemos se pone en duda cada 2-3 semanas o 2-3 meses o una cantidad de tiempo bastante corto, digamos, ¿no? Me parece que hay algo muy particular de la incertidumbre, ¿no? Que eso se ve realmente reflejado en las imágenes artísticas y creo que en todas las imágenes, ¿no? Porque no hay que olvidar que estamos viviendo una época de imágenes, ¿no? Ya antes del 2020 se venía reflexionando mucho sobre esta situación de la vida en redes, ¿no? Y como, bueno, cada uno o cada una empezaba a generar sus imágenes y de repente se consume lo que producen otras personas individuales y las redes finalmente son estructuras que se llenan de contenido por usuarias que no tienen ningún tipo de relación con la plataforma, sino que al usar la plataforma estás también generando el contenido que vas a consumir, ¿no? Que eso es bastante particular. Me parece que, de nuevo, cuando hablamos de arte y pandemia, estamos hablando de la época de la pandemia y del mundo hoy en día, y de una manera de estar viviendo que tiene una situación, por un lado, súper alienante y que nos sentimos tal vez como, esta es mi experiencia individual y es única, y a veces cuesta generar vínculos con otras personas cercanas geográficamente o no, y que a la vez se dan movimientos o situaciones, impactos y consecuencias que son a nivel planetario. Digamos, cuando empezó
como ya el COVID-19 empezó a circular de manera franca en los medios de comunicación, se empezaron a hacer muchas comparaciones con la gripe española de 1918, pero también con la epidemia del HIV, ¿no? Y hasta incluso con el cambio de siglo del año 1000, ¿no? Como esta situación de, hay un montón de textos que hablan del cambio de siglo, del milenio, en realidad, como una situación de, no se sabe qué va a pasar. Catastrófica, incierta. Sí. Y me parece que hay una diferencia muy, muy radical, que es el hecho de que hoy en día estamos conviviendo y viviendo en la Internet, ¿no? Esta situación de red que nos une y que pasan cosas a millones de kilómetros, no sé si millones, más bien miles de kilómetros, y que te enteras, la circulación de información es casi inmediata. Me parece que cambia radicalmente la experiencia humana, no solamente el arte. El arte es parte, ¿no? de vivir en esta situación. Y entonces, en particular del arte, vos lo inscribirías, las transformaciones o los cambios muy súbitos que se produjeron en la escena artística, vamos a decirlo así, para generalizar, lo inscribirías en un cambio más estructural que tiene que ver con comportamientos, con formas de consumir, con formas, como decías, de producir contenidos. Si tuvieras que dar un diagnóstico más específico respecto del arte en sí, es decir, como artista visual que atravesó esta experiencia que, como decís, se tensiona entre lo individual y lo humano, ¿qué tendrías para comentar? Me parece que, de nuevo, trabajando desde las imágenes, yo soy artista visual, me parece que hay un florecimiento de imágenes de diferentes. No quiero ponerme categórica y decir, esta imagen es artística y esta imagen no es artística, porque realmente estamos viviendo además en un momento en donde los límites se están replanteando y realmente nos preguntamos si hay límites, ¿no? Realmente. Pero sí, en una situación más pragmática, digamos, existe un circuito del arte, digamos, que tiene que ver con un mercado, con ciertos lugares institucionales, digamos, y después hay un montón que en cantidad creo que son muchas veces la cantidad de imágenes artísticas, digamos, que son producciones de imágenes visuales que cualquier persona puede hacer. Hoy en día con un teléfono celular tenés una cámara de fotos, ¿no? Y tenés una cámara de fotos, tenés un editor de fotos, podés hacer dibujos, podés modificar esas imágenes y hay maneras de hacer circular esas imágenes, ¿no? Entonces me parece que es interesante pensar que, a diferencia de otros momentos históricos, se producen imágenes que tal vez tienen un espíritu más de registro, de registro literal, de alguna manera, si le queremos decir, que puede estar más relacionado con lo que conocemos como el fotoperiodismo, digamos. De hecho, en marzo de 2020, cuando básicamente el mundo paró, se detuvo durante un par de semanas, en los diarios y los sitios de internet se llenaron de estas fotos de comparación entre, no sé, París, marzo de 2020, y París hace un siglo, y que te mostraba la ciudad vacía, ¿no? Algo que era una imagen nueva casi, porque ver realmente los centros urbanos sin gente y sin vehículos y sin lo que sería como vida, era algo realmente muy novedoso, era algo que tal vez se podría haber visto en una película de ciencia ficción, ¿no? Pero que siempre con este filtro de que, esto es una ficción, esto no pasa nunca, es como tal vez podría llegar a pasar, y de repente se verificaba. Sí, como la fantasía un poco de qué bueno recorrer una gran ciudad sin turismo, por ejemplo. De repente parecía como que esas imágenes, esas fantasías eran posibles. Se cruzaban ahí como un poco de tristeza por esas ciudades vacías, pero también como un anhelo de wow. Total, y también empezaron a circular, también esto, ¿no? De época, esta situación de fake news, y de repente como fotos que no se sabe si eran verdad o mentira, y creo que no era el punto, pero como las grandes ciudades invadidas un poco por la naturaleza, y de repente era como, hay delfines en Venecia,
o no sé, jabalíes en Roma, ¿no? Y era como, bueno, la naturaleza está reclamando un poco estos centros urbanos, ¿no? Y de que, bueno, si los seres humanos dejamos de tener el ritmo de vida y como la presencia por momentos muy nefasta para el planeta, la vida resurge de los lugares Hubo un momento que era verano, al inicio de la pandemia, lo recuerdo, quizás nuestros balances hoy serían un poco más oscuros. Y te hago una segunda pregunta o un segundo eje para que reflexionemos, que tiene que ver con, en esta cuestión, me interesaron dos cosas de las que dijiste, a ver si nos puedes contar un poco más. La cuestión de los límites entre imágenes artísticas y no artísticas parece haberse borrado quizás en esa primera parte de la pandemia, en los encierros. Digamos, como que quizás no teníamos del todo un ojo para consumir, como decías, que era un registro y que era una expresión artística sobre ese momento particular o esa coyuntura. Esto de los límites me interesó mucho. Y lo otro que me interesó mucho es la cuestión de los contenidos y cómo los contenidos, las imágenes como contenidos circulan. También al principio de la pandemia nos empezamos a enterar de muchas cosas. Algunos que éramos como curiosos del arte sabíamos que, por ejemplo, que existía una cosa que se llamaba NFTs, pero no teníamos muy claro qué significaba. Había habido como una venta que había generado como una revolución en el mundo del arte. De repente empezamos a escuchar como más cotidianamente la expresión arte digital, de repente empezamos a ver que había GIF que se podían considerar obras de arte, es decir, todo eso que nos tomó por sorpresa y que seguramente dentro del mundo artístico tiene una historia más larga, en la pandemia pareció convertirse en un tema cotidiano, ¿no? También porque los museos de repente querían poner todo a disposición y también teníamos como esas formas más tradicionales de arte, como tratando de entrar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre estos nuevos formatos, nuevas formas de circulación? Sí, bueno, por primera parte, digamos, esta situación de un surgimiento realmente exponencial de imágenes al principio de la pandemia que hubo, que creo que de alguna manera respondía a un intento de darle sentido un poco a lo que estaba pasando. Era algo como muy choqueante, ¿no? Esta situación de, bueno, de repente salgo de mi casa, vuelvo y me entero que no puedo salir, que está todo cerrado, que nadie puede salir, ¿no? Como una situación entre casi como un castigo, por un lado parecía, pero a la vez era como, no, bueno, en realidad es para cuidarte, digamos, como que también mucha paranoia y mucha incertidumbre de no entender qué está pasando, cómo se transmite el virus, y entonces al no saber tampoco sabes qué cosas podés hacer para minimizar la cantidad de contagios. Y como entonces una situación como muy básica de decir, bueno, como no sabemos mucho nada, entonces lo más básico de todo es como, bueno, no te veas con nadie, ¿no? No tengas contacto con nadie, entonces sea como sea que se contagia, no te vas a contagiar, ¿no? Y me parece que, bueno, eso tuvo como una consecuencia en algo muy básico de la experiencia humana, de nuevo, ¿no? Como el hecho de tener relación, tener contacto físico y ni siquiera físico, digamos, tener una conversación así en persona, es algo que lo dábamos muy por hecho, ¿no? Y como que, bueno, eso siempre va a estar, siempre va a existir, y de repente fue como, no, pará, ok, esto puede que no pase más, y bueno, también hacer las paces con eso, de bueno, o sea, cómo vivimos, ¿no? En un mundo así. Me parece que hubo mucha producción de imágenes y de textos también, ¿no? Y de todo tipo, y de música. Intervenciones en general. Hubo mucha producción de cosas, digamos, tratando de darle sentido a eso, de bueno, ok, frente a este shock, ¿cómo me posiciono yo, ¿no? Como persona? De hecho, me acuerdo cuando empezó la cuarentena, eso, para mí la cuarentena, cuando hablo de la cuarentena un poco o de la pandemia, me refiero a marzo del 2020, digamos, como que más allá de que ciertos países cerraron antes o después o qué sé yo, pero sí, fue como el momento que convirtió en planetaria la experiencia. Exacto. Sí.
Me perdí. No, decías, me interesaba esto que comentabas, o sea, como que ves quizás en textos cosas que se empezaron a escribir, intervenciones, producción de imágenes, como casi un refugio, ¿entendí bien lo que comentabas? O sea, como que la proliferación de formas de intervención era de alguna manera una forma de explicarnos algo que costaba mucho explicarnos. Eso me pareció un punto muy interesante. Y eso vino de la mano de, hubo incentivos de alguna manera. La palabra incentivos en cuarentena parece rara, pero como para que proliferen esas intervenciones. Sí, me acuerdo lo que quería decir era que a partir de marzo del 2020, grandes filósofos y filósofas y pensadores de todo estilo de diferentes lugares del mundo, parecía que había como una cierta carrera de a ver quién explicaba lo que estaba pasando. Más rápido lo que estaba pasando. Como que a las 2-3 semanas ya existía una publicación con todos nombres así muy de primer nivel, digamos, como tratando de decir, bueno, esto es lo que está pasando. Decretando, ¿no? Sí, exacto. Esto es como, esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo. Es como veníamos en un proceso con ciertas características, se llegó a un punto de quiebre, estamos viviendo esto y ahora viene lo otro, ¿no? Pero como mucho deseo de poder como... darle una grilla de sentidos. Sí, exacto, me parece que de nuevo es una búsqueda como de un refugio o seguridad, de decir, bueno, ok, no es que estamos a la deriva, que yo creo que estamos, sino que, bueno, esto es lo que está pasando, se puede explicar en palabras, esto es muy lógico, y eso me parece más como del palo de la filosofía, ¿no? de las ciencias sociales. La literatura, muchos escritores y escritoras también tenían este tipo de intervención. Sí, y creo que desde las artes visuales, bueno, se hizo en imágenes, ¿no? Un poco el registro cotidiano de repente decir, bueno, me paso semanas enteras en un departamentito chiquitito, en una gran urbe, que siempre era algo como más bien pragmático, pasajero, porque la vida pasaba en otro lugar y de repente toda la vida pasó a ser frente a la computadora. Sí, con nuestros dispositivos como herramienta, como recurso, como refugio, como todo. Sí, era todo, era como el paraíso y el infierno estaba en la computadora, ¿no? Porque era como, bueno, me quiero relajar y, no sé, ver una visita guiada, una muestra que está en Singapur, que era buenísimo y había un montón de información que se liberó, digamos, cosas que antes era como, no, bueno, esto lo tenés que pagar o esto tenés que tener algún tipo de acceso particular. De repente era, bueno, sí, estamos en pandemia, esto es traumático, entonces como que muchas cosas se empezaron a liberar y que estuvo buenísimo. Hubo una democratización del acceso en formas de artes más tradicionales. Sí. Bueno, esto que comentaban, ¿no? Los museos de repente tenían muchas cosas digitalizadas y muchos productos como visitas guiadas online y eso no estaba disponible y hubo como una especie de terminar con un tabú y democratizar el acceso a eso. Y también hubo, bueno, lo que decíamos, estas nuevas formas de circulación, digamos, de arte digital que empezaron un poco a competir también. Eso me pareció interesante y bueno, ahora escucho tu impresión sobre esto y te comento cómo es que llegamos a convocarte pensando en este contraste. Sí, me parece que hay algo que es bastante particular, que digamos, cualquier persona puede ir a ver una gran obra de arte, no sé, como la más famosa, la Mona Lisa, la Gioconda, y sacarle una foto, ¿no? Y decís como, bueno, tengo como una partecita de la experiencia en vivo, digamos, porque me llevo la imagen, ¿no? Pero bueno, eso es como achatar lo que sería una obra de arte para mí en un punto, porque es no entender que, bueno, esa imagen viene en un objeto, ese objeto está en un lugar, ese lugar tiene ciertas como texturas y maneras de estar en ese lugar, ¿no? Entonces, como que digo, muchas veces se habla de que ir a ver, por ejemplo, la Gioconda es más como ir a ver el circo de turistas que está siempre lleno de personas y que realmente ya la obra queda en un segundo lugar, ¿no? Entonces, como para mí es importante remarcar que hay ciertas obras que se pueden digitalizar y se pueden generar experiencias reproductibles a partir de esas obras, pero las obras van a ser otra cosa, digamos. No quiero poner en una situación de esto es mejor o esto es peor, digamos. Entiendo, pero producidas en otro paradigma también. Claro, sino que simplemente son dos experiencias diferentes. Bueno, yo como artista nacida, criada acá en Buenos Aires, Argentina,
el arte mundial, digamos, la gran historia del arte con muchas mayúsculas, digamos, para mí siempre fue una experiencia mediatizada, digamos, como que a través de libros, a través de internet, cuando ya era más grande. Pero esta situación de, bueno, ver una reproducción de una foto de un cuadro y de repente la veías en un libro y era todo más bien, no sé, naranja, y después la veías en otro libro y era tipo, ah, no, pará, eran otros colores, ¿no? Entonces, como esta situación de que es simplemente lo que es, digamos, no es que yo estoy diciendo ver la obra en la realidad, digamos, el cuadro original es mejor, sino que es simplemente diferente. Es otra forma de aproximarse a ese. Y me parece que a diferencia de eso, el arte digital es nativo de la plataforma reproductible y son obras que están pensadas para verlas, digamos, igual, entre comillas, sea donde sea que las veas, digamos. No es que es una aproximación, no es una experiencia diferente a, digamos. Es más, hasta antes de la pandemia, siempre era un tema cómo se muestra una obra de arte digital, ¿no? O incluso un video arte, ¿no? Es como, bueno, no es lo mismo si la proyectas en una pared, es largo, le tengo que poner un asientito para que la gente se siente, cómo hago con el sonido, ¿no? Porque realmente los formatos digitales no, o sea, tienen unas características que no vienen de la tradición más analógica del arte, ¿no? Exacto. No es lo mismo colgar un cuadro que lo puedes colgar acá o lo puedes colgar allá y finalmente el cuadro está como autocontenido en su objeto. O sea, obviamente cambia según en qué pared lo colgás, pero el objeto en sí es como si fuese una semilla, ¿no? Es como que tiene toda la información que necesitas ahí adentro. Contenida. Exacto, y después puede crecer más o menos según si el espacio en donde está contenida, no sé, le da más luz, digamos. Pero lo que es arte digital, realmente para poder verlo tenés que generar un objeto, ¿no? Entonces, esto, lo que digo, un video, bueno, no es lo mismo si lo proyectas sobre una pared que si lo ves en una pantallita, si tenés sonido ambiente o si es con audífonos. Bueno, además, ¿cuánto dura? ¿No? No es de repente una obra puede durar 45 minutos y tenés que estar parada 45 minutos mirándolo. Es como, no, bueno, que haya un asientito. Pero es como que, bueno, cada vez que se ve o que se muestra arte digital, hay que pensar en cómo materializar un poco eso, ¿no? Y me parece que la pandemia lo que hizo, con todo el mundo dentro de sus casas, fue como el hecho de decir, bueno, el arte digital era lo único que se podía, como que podía transitar las fronteras sin ningún tipo de permiso ni problema, y sobre todo sin miedo, ¿no? Como que no es que, bueno, ok, vos te estás yendo de viaje, y me acuerdo que acá en Argentina tenías que firmar un papel que decía que si te quedabas varada afuera era tu responsabilidad y que el gobierno no iba a hacer nada para, o sea, no, como, bueno, vos estás viajando en pandemia, fíjate. y me parece que eso claramente como limitó un montón lo que era la circulación más tradicional de las obras de arte, ¿no? Que básicamente se basaban en ferias o muestras más grandes o más chicas alrededor del mundo. En distintas ciudades donde los artistas o las galerías tienen que viajar. Sí, pero que hay mucho movimiento de situaciones analógicas, de bueno, tenés que viajar vos como artista o como galerista, o como llevar curadora. Las obras, pagar los seguros, o sea, implica toda una cantidad de operaciones que tienen que ver con lo objetual y lo material. Y con mucha gente, además, que está involucrada para mover las cosas, los objetos, digamos, cosas pesadas. Mandás un correo, en un momento del comienzo del 2020 no funcionaban los correos, o sea, no podías mandar... cerradas las oficinas. Claro, o sea, no había gente trabajando, entonces no podías mandar objetos, no podías mandar una carta. ¿Y pensás que ante estos límites el arte digital tuvo en el fondo como una gran oportunidad de convertirse en... Sí, yo creo que frente a eso, una necesidad como muy, por un lado, de mercado, o sea, el mercado del arte, es un mercado que mueve una cantidad de plata importante. No podría decir un número, digamos, pero es se sabe que hay dinero circulando. Claro. Como, bueno, estamos viviendo en este momento creo que se llama capitalismo financiero, ¿no? Es algo que es como un molino, no es que lo puedes cortar un día y decir, no, bueno, listo, ya está, ahora no podemos hacer nada y nos vamos a quedar tranqui 6 meses y después vemos si funciona, porque es una cuestión que tiene que ver con una inercia. Entonces, como que, bueno, había una cantidad de capital
y de ganas también, porque no es simplemente una cuestión de, bueno, ok, esto son compras y ventas, sino que de decir, bueno, quiero hacer algo, quiero generar algún tipo de encuentro, aunque no sea presencial. Es como, bueno, seguimos pensando, seguimos produciendo. Y para mí hubo un florecimiento muy grande del arte digital y, bueno, lo que vos nombrabas, los NFTs, que ahora, si querés, entro un poco más en ese tema, porque era realmente lo único que, dentro de todas las limitaciones que se estaban viviendo, lo que podía circular libremente. Entonces, primero, lo que se generó fue desde instituciones muchísimo material como auxiliar, digamos, esto de, bueno, se digitalizaban colecciones enteras y podías ver las imágenes y, no sé, se invitaban artistas a decir, bueno, cómo es tu vida en cuarentena, ¿no? Hay como mucho material, mucho contenido alrededor de todo lo que es el arte más como tradicional, digamos, y muy rápidamente como que se empezó a decir, bueno, más que hacer contenido aproximativo, como, bueno, hagamos como obras, digamos, ya pensadas para esto. Y me parece que ahí entra en juego esta situación del NFT, que es un formato, digamos, es un sistema de circulación de alguna manera, que es una tecnología que ya existía antes de la pandemia, como unos 10 años antes se inventó. Y la pandemia lo hizo explotar de alguna exacto, manera, ¿no? Sí. Sí, de hecho, como uno de los hitos, digamos, de la historia de los NFTs, es una venta en Christie's, que es una casa de subastas, de una obra de un artista que se llama, digamos, Beeple, es su nombre artístico, digamos, y que fue la primera vez que una casa de subasta más tradicional, digamos, aceptó la comercialización con criptomonedas, ¿no? Porque, bueno, todo esto del NFT tiene mucho que ver con el mercado, con las situaciones financieras y de circulación de monedas no centralizadas, ¿no? O sea, como que no es una moneda de un país, no hay una institución estatal que dice, bueno, esta moneda sale tanto, y hay situaciones de cambios y de reservas de oro o lo que sea, sino que es un sistema global, no centralizado, en donde cada persona que tiene cierto capital, de alguna manera es lo que respalda el sistema. No sé si se... Sí, se entiende. Okay. Y entonces, como los NFTs, lo que hace es, como a caballo de este sistema que ya está funcionando, es generar una suerte como de catálogo o certificado que lo que asegura es que cierto archivo digital es único, digamos. O sea, vos puedes tener el mismo archivo, pero uno va a tener el certificado de que este es el original, digamos. Auténtico, como el auténtico, claro, y este no, ¿no? Es un poco como si uno pensase no sé, una edición pirata de un libro, ¿no? Que vos podés tener un libro que está editado por una casa editorial y yo puedo hacer el mismo libro y lo publico de nuevo y decir, bueno, pero este no es auténtico, digamos, es una copia. Que en lo que es el mundo digital es bastante particular porque es un sistema que es esencialmente fungible, ¿no? Que, bueno, NFT viene de las siglas en inglés de un token no fungible. Es algo que no es lo mismo uno que el otro, ¿no? Un ejemplo que se vio mucho era el ejemplo de los billetes, que si yo tengo un billete de, no sé, $100 y vos tenés un billete de $100, nos podemos intercambiar y seguimos teniendo el mismo valor, aunque el objeto es diferente. Con los NFTs, no, es como yo tengo un archivo y vos tenés el mismo archivo, y si mi archivo está catalogado, es diferente al tuyo, ¿no? Entonces es una manera de generar una idea como de original dentro de un mundo que no tiene eso, porque justamente el mundo digital, si tenés dos archivos iguales, son iguales, no puedes saber cuál es anterior o original, digamos, auténtico. Esto es súper interesante para pensar, para seguir pensando también, porque por un lado está como una fantasía de que cierto tipo de arte digital parecería abrir las puertas a una democratización de la circulación y el consumo, y por otro lado, de alguna manera, este certificado de autenticidad es como que
recrea un poco la noción de original y copia más antigua, ¿no? Por eso para mí, más que un formato en un momento se habla como, bueno, esta nueva técnica de obras de arte, ¿no? Como si fuese un nuevo medio. Para mí tiene más que ver con un sistema de circulación, porque realmente me parece que es digamos, el problema de quién es el dueño o la dueña de un NFT no modifica el hecho de que eso va a circular, digamos, una cosa es el mercado y otra cosa es la circulación de la imagen, ¿no? Entonces como que tal vez vos podés entrar y ver la imagen y la podés experimentar y ver y todo, y simplemente arriba dice, bueno, esto es de tal persona, digamos, ¿no? Pero como que una cosa no necesariamente... posesión y acceso, circulación, no están en el mismo nivel. Sí, igual me parece que bueno, es algo realmente muy nuevo. Esto durante 2020, 2021 hubo un boom de lo que fue el mundo NFT, que además hay que decir que un NFT no es específicamente una imagen, o sea, se puede tokenizar, ¿no? Este nuevo verbo, cualquier archivo digital. De hecho, se han vendido, por ejemplo, el primer tweet es un NFT que lo compró una persona por no sé cuántos millones de dólares. Se puede tokenizar cualquier archivo digital de cualquier formato o extensión, digamos, ¿no? Si es JPG, PNG, GIF, TIFF, como cualquier TXT, DOC, como cualquier claro, no archivo. Está solo vinculado al arte visual, entiendo. No. Digamos, en el arte visual hubo un boom muy grande, sobre todo porque me parece por una cuestión de mercado, de que de repente algo que el arte digital era difícil de comercializar, de repente fue como, ok, encima de que no podemos comercializar los objetos más tradicionales, tenemos este sistema que nos deja generar dinero, y podemos comprar y vender de manera efectiva y eficiente. Siempre era como el arte digital no es algo de la pandemia, sino que tiene décadas de historia, pero siempre tuve el problema de, bueno, pero ¿cómo sé que cuando estoy comprando algo, este va a ser único y va a ser mío? Y el problema de quién es dueño. De la posesión. De la posesión, exacto, como de que, bueno, pero si alguien me lo copia y entonces ya está. El arte, básicamente, gran parte de su valor, o el 99% de los casos, las obras de arte tienen su valor por lo escaso. Digamos, como que si hay mucho, bueno, entonces es como, bueno, muchas veces las obras reproductibles hasta tienen ediciones, ¿no? Entonces es como que, bueno, hago una fotografía, la imprimo y la voy a imprimir 10 veces. Tienes un número de serie, claro, y como que, todas estrategias para garantizar que hay una circulación limitada y que la posesión va a ser también limitada. Exacto. Bueno, te preguntaría ahora, quisiera que nos cuentes un poco, ¿puedo confesar un poco qué pasó con los miembros del proyecto como investigadores, especialistas en distintas disciplinas humanas y sociales, cuando pensamos que sería interesante sumar a este proyecto una muestra? Tuvimos algunas conversaciones y las conversaciones nuestras giraban muchos somos historiadores, entonces giraban muy en torno como a la imagen en tanto registro, creo que te referías a eso, y creo que es así un poco como nosotros pensábamos al principio, o sea, qué imágenes ilustran no solo la pandemia del COVID generada por el COVID, sino catástrofes o crisis humanitarias anteriores. Entonces, bueno, como que mirábamos mucha fotografía, que hoy consideramos fotografía histórica, pero que en su momento era fotografía de registro, sobre la gripe del 18 en distintos escenarios, y también nos empezamos a preguntar por las relaciones, por ejemplo, entre el impresionismo y la guerra, y estuvimos como mirando también un poco esa circulación de imágenes. Y en un momento, yo creo que un poco también convocados por estas novedades, también como consumidores de contenidos visuales, nos surgió un poco la idea de convocar a una curadora que sea una artista visual y que pudiera sumar al proyecto una perspectiva que no fuera la nuestra, que estamos mucho más acostumbrados a pensar, por decirlo de alguna manera, las imágenes como ilustrando fenómenos, ¿no? Como epifenómenos y no como fenómenos en sí. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de convocarte y que esta muestra sea lo que hoy es.
Te pregunto así en confianza, ¿qué te sucedió, qué te pasó cuando recibiste esta convocatoria? Y bueno, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos hasta que lograste más o menos luego nuestras reuniones, ¿no? Con miembros del equipo y todo? Sí, ¿cuáles fueron tus impresiones? Esa sería la pregunta. ¿Te tomó por sorpresa? ¿Te pareció, no sé, cómo te sentiste? No, bueno, por un lado me pareció un poco como retomando esta situación de como un cierto apremio a producir pensamientos y proyectos como muy de la hora, ¿no? Me pareció como algo como muy coyuntural, el hecho de decir, ok, estamos pensando esto, o no estamos, están pensando, analizando y generando una cantidad de contenido académico, tratando un poco, para mí hay algo eso muy, como decir, no es básico, no es esa la palabra, pero muy humano, ¿no? De tratar de decir, bueno, ok, perdimos el norte. Anclemos en algo. Es como que, bueno, pensemos y generemos imágenes y proyectos y cosas como para decir, bueno, ok, todo lo que creí que para arriba era arriba y abajo es abajo, de repente es como, bueno, estamos flotando y esto, necesitamos anclar en algún lugar. Me pareció muy interesante que desde algo, de un ámbito académico, más de las ciencias sociales, se establezca un link con lo que es el arte, que por momentos parece que fuese una burbuja, ¿no? Que cada burbuja está muy cerrada. Sí, muy cerrado, sobre un mundo cerrado sobre sí mismos, que que parece como súper lejano y realmente no es así, digamos, como que tal vez son burbujas, pero están una al lado de la otra, y que es tan simple como apretar la pared y como que llegas a la otra burbuja, es realmente muy cercano. Y eso me parece como súper interesante, poder generar una exposición, una exhibición o una selección de imágenes artísticas en relación con este proyecto que estaban desarrollando ustedes, como también para poner en diálogo, ¿no? Como que tal vez las personas que están generando las imágenes que forman parte de la exhibición nunca jamás pensaron el impacto histórico o sociológico de sus imágenes, pero eso no quita que tengan algún tipo de lectura y de relación con eso, ¿no? Y me parecía interesante generar un primer vínculo, como si fuese un pequeño puente, digamos, entre ambos ámbitos. Y la verdad que para mí fue todo un desafío, digamos, porque... ¿Te costó al principio pensar en cómo encuadrar estas realmente, imágenes? El tema del arte digital, o sea, digamos, se suben a internet, digamos, más allá sin categorizar las imágenes, más de millones de fotos o imágenes varias por día a internet, digamos, como que realmente ni siquiera es vasto, es casi infinito, digamos. Se usa muchas veces desde el nacimiento del internet, se usa este término, ¿no? De navegar, ¿no? Y esta situación como medio de un mar. Estos son océanos de imágenes inabarcables. Es realmente inabarcable, y de hecho la selección que yo hice es simplemente para mí un punto de partida para que quien sea que la vea y la visite realmente tenga pequeños puentes, pero realmente no tienen para nada un espíritu universalista o de panorama, decir, bueno, esto es el arte digital en pandemia, digamos. Voy a intervenir para que te animes a contarnos un poquito más, o sea, como estamos con las metáforas de océanos, barcos, anclas y navegar, o sea, ¿cómo fuiste delimitando? Porque ante este mundo que parece no tener, ¿no? Estos océanos, mares sin fin, ¿cómo fuiste pensando en ejes temáticos o en conceptos que te ayudaron, también un concepto muy contemporáneo, a ir filtrando, ¿no? A ir enfocando? ¿Cuáles fueron tus, no sé si decir estrategias porque parece algo muy pensado, pero tus intuiciones respecto de cómo definir un eje o varios ejes?
realmente, como digo, para mí fue todo un desafío porque realmente tampoco era un tema que yo venía trabajando o algo que yo dijese como, bueno, sí, ok, tipo, hago link con tipo, 8 años de estudio y ya lo tengo todo remapeado. Mi experiencia fue la de un poco así náufraga. De empezar justamente de estar disponible, empecé a pasarme muchas horas en diferentes sitios, plataformas, buscadores. Básicamente hay la mayor parte de las imágenes tienen lo que se llama el hashtag, que ya creo que todos conocemos, todos y todas. Por Twitter tal vez es más la red social que más lo usa, que lo que genera son categorías, lo que sean como categorías autopercibidas, digamos, como que yo puedo subir lo que sea a internet y puedo como categorizarlo como yo quiera. Lo que hace eso es que se empieza a estructurar sin un cerebro central, digamos, sin alguien o alguienes o una institución que diga, bueno, esto es así, y esto es así, y esto va acá, y esto va acá. Se empieza a generar cierto orden, digamos. Catalogación colectiva. Exacto. O algo parecido a eso. Sí. Pero realmente el volumen de imágenes, de información que existe es eterno. Creo que se puede pasar una vida entera simplemente scrolleando y mirando imágenes. Y básicamente yo, si bien no dediqué una vida entera, dediqué mucho tiempo a simplemente ver qué tipo de imágenes y empezar a notar un poco como, bueno, tal artista, tal otro. Al comienzo de todo, la verdad que empecé a hacer una selección medio básica de decir, bueno, toda imagen producida en pandemia es una imagen de pandemia, y entonces me interesaba más una situación como casi estructural de, bueno, qué tipo de imágenes, como qué estilo de imágenes, como estético, ¿no? Porque hay algo muy particular que es que, si se puede hablar de una estética del arte digital de estos últimos años, parece más emparentada a lo que es el lenguaje publicitario o los memes, ¿no? Los GIFs, ¿no? Como una situación medio juguetona, con mucha ironía, muy cercana a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? A todo lo que es las construcciones de 3D. 3D, la saturación de color, sí. O sea, como toda una cosa que viene del videojuego. Como... Sí. Más que tal vez con la pintura, por ejemplo, como que vos ves pintura y ves lo que es las obras que forman parte de esta muestra, de esta exhibición, y como que decís, bueno, no sé si tiene mucho que ver, digamos, como que es difícil ver el salto estético, digamos, de toda una tradición más analógica a lo que es el arte digital, que por eso digo, me parece más emparentado tal vez a esto, a videojuegos, a películas, a retoques fotográficos. Sí, a todo tipo de animación, que estamos muy acostumbrados también a... Sí. Y incluso también como los tiempos, para mí tienen mucho que ver con situaciones. La mayoría, por ejemplo, que no son imágenes fijas, son videitos y que duran tal vez 8 segundos, son loops, por ejemplo. Tenemos varios de 11 segundos, 20 segundos. Y todos loops, el hecho de que, o sea, que cuando termina va a empezar de nuevo y está pensado para que sea así, digamos, como que no tiene que ver, por ejemplo, con un lenguaje más cinematográfico que, bueno, tiene un comienzo, un desarrollo, un fin. Una narrativa. Y un negro, y bueno, y después vas a volver a empezar, pero tiene un solo sentido de circulación, digamos, esa obra. Y entonces, bueno, nada, básicamente empecé como a interesarme mucho de dónde viene esta estética, ¿no? Porque era como, bueno, sobre todo hay algo muy particular que en Internet las fronteras nacionales son realmente inexistentes y por momentos parecían que dos imágenes que tal vez se parecían formalmente, y una estaba hecha, no sé, en Estados Unidos y otra estaba hecha en Tailandia, y eran muy similares en cuanto a sus decisiones estéticas. Entonces, como que para mí eso me parecía muy interesante. Y ahí fuiste como buscando, me tienta a decir como tópicos, pero es como muy rígido. Bueno, fuiste buscando como familiaridades. No, realmente lo que empecé a ver era como, bueno, frente a esta vastedad total, empecé a ver ciertas cosas que
que se verificaban una y otra vez, digamos, ¿no? Como, no sé si temas, pero sí me parece que había, y que hay todavía, como cierto humor, ¿no? Como cierto ánimo, digamos, y que tenía mucho que ver con esta situación eh, de la experiencia muy individual, como muy en lo particular, que se encuentra como una cierta universalidad. Entonces, por ejemplo, como muchas imágenes de lo cotidiano, de las sensaciones muy del día a día, de, no sé, lavar los platos o colgar la ropa o cocinarse, y de repente era como, bueno, actividades que no importa dónde vivas, no importa a qué te dediques, qué sé yo, son actividades que hacemos todos y todas, y, y que de repente había muchas imágenes que remitían a eso, como, bueno, volver a buscar un placer En lo sensorial, cotidiano, ¿no? claro, en lo que puede pasar adentro de una casa y que todo tenés que limpiar porque si no se te ensucia. Y es como, bueno, pero entonces ¿cómo barres, no? O cómo lavas los platos. Y es como una búsqueda muy sensual y sensorial de eso. Empecé a encontrar muchas imágenes realmente. Entonces como que, bueno, un poco eso, fue como a través de esta, como, vos dijiste recién, como filtrar, empecé a encontrar ciertos como leitmotiv, digamos, recurrentes, pero que, de nuevo, no era algo planeado, porque era simplemente como en lo múltiple, a nivel ya así como exponencial, empezaban a generarse como estos ciertos grupos de imágenes que se iban acercando las unas a las otras medio naturalmente, ¿no? Como afinidades, no sé, Sí. me ocurre como una cosa de Sí, familiaridad, total, de afinidades total, sí, que sí. se van armando Sí, o algo sí, así. total. Bueno, buenísimo. Y para no abusar del tiempo y también liberarte, si nos contás un poquito más, o sea, bueno, dos cosas, te las pregunto juntas, así si se mezclan Dale. en la respuesta podemos también ir cerrando. ¿Qué nos sugerís? O sea, quizás no nos sugerís nada, es decir, cómo entramos a la página de la muestra, que va a estar anunciada debajo de este video y va a estar circulando en la página del proyecto y todo. ¿Cómo nos sugerís mirarla, ¿no? También hay algo que es como, bueno, hablábamos un poquito en el off, cuando uno entra a un museo, a una sala de exposiciones, a una galería, siempre tiene como la sensación de que hay una forma correcta de acercarse a eso, Sí. ¿no? Empiezo por la derecha, veo Claro. dónde está lo descriptivo, la introducción descriptiva, y después sé que tengo que ir por este lado. Muchas veces incluso ahora nos señalan con flechas total. por donde tenemos que circular en los espacios. Y sin embargo, por todo justamente lo que estás revelando en tus respuestas, estamos frente a unas manifestaciones que, bueno, que abren más el juego, ¿no? También para el espectador o el consumidor. O sea, ¿tenés como algún tip para darnos, sobre todo para desarmar esa otra forma que tenemos, ¿no? De acercarnos a las imágenes? Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si nos querés comentar alguna de las obras elegidas en particular que te haya interesado o que, como decías, refleja bien alguno de estas afinidades o leitmotiv. Dejo abierto para que nos comentes, Dale. bueno, para que nos ayudes o a desmontar nuestras viejas formas de mirar también de alguna manera, generar unas nuevas, lo que gustes. Gracias. Sí, bueno, me parece que es interesante como estamos muy acostumbrados y acostumbradas a tratar como de migrar una experiencia a lo otro, entonces como que decir, Traducir. bueno, sí, ¿no? Entonces como que, bueno, esta página ahora es la muestra, entonces la página es como el espacio y las obras son como los cuadros, ponele, como para decirlo así muy... Es lo que nos da tranquilidad. Claro, sí, sí. Y me parece que, si bien es totalmente lógico y no hay nada que esté bien o mal, digamos, sí me parece que es interesante pensar qué posibilidades nos da esta plataforma digital, ¿no? Que si bien se puede entrar a la muestra con esta idea en mente, como, bueno, este es el espacio, estoy viendo las obras son como si estuviesen colgadas en la pared. Me parece que es algo muy importante entender que Internet es algo súper fluido y que su potencia es la potencia de las relaciones abiertas. Entonces que debajo de cada imagen está el link
para poder ver en qué plataforma está originalmente y en esas plataformas, o sea, al entrar desde la página de la muestra a la plataforma donde están guardadas esas imágenes, hay otras imágenes que van a estar alrededor de... Desarman esa fantasía de orden. Sí, exacto. Y me parece que un poco la muestra es una invitación a no simplemente ver las 15, 20 imágenes que fueron seleccionadas muy específicamente, después de muchas charlas y meses de trabajo, sino tomarlo como una invitación a justamente decir, bueno, quiero ver qué más hay ahí, digamos. Es más como un portal hacia la curiosidad que algo cerrado de, como decía hace un rato, no tiene ningún tipo de intención de panorama o de decir, bueno, esto es el resumen, esto es la síntesis. Estas 15 o 20 imágenes son la síntesis de todo lo que se hizo, porque realmente sería un esfuerzo totalmente dadaísta, tratar de categorizar y resumir lo que... lo más interesante, que es justamente lo múltiple, lo que, no son estas 15 ni 20, no son 200, no son 2000, no son 2 millones, o sea, estamos hablando de números realmente inmensos. Y entonces por eso, para mí la muestra un poco es una invitación a desarmar también nuestra forma de ver, de consumir. Sí, y también de poder entrar por algún lugar, digamos, como que a mí me ha pasado cuando empecé yo a investigar un poco sobre el tema y de repente decir, bueno, pero, o sea, esta imagen, y hay 2 millones de estas, ¿no? El típico buscador de Google, que siempre estamos en la primera página, pero si vas hasta abajo de la primera página de lo que sea que busques, es como una de 5.200.842 páginas, ¿no? Y nadie va hasta el final, o creo que nadie va. Siempre es como la primera o la segunda, y si no, cambias los términos de búsqueda, porque si, no estoy encontrando lo que quiero. Pero realmente eso para mí es la naturaleza de Internet, es justamente lo hipermúltiple. Y de alguna manera, la muestra, pensarla no como un lugar a donde se llega y se recorre y después te vas, sino como realmente un primer paso hacia... Un empujón hacia otras búsquedas. Y Laura, para terminar, si nos querés contar, ya esto entra un poco más en el terreno, no sé, de la confesión. Dije confesión varias veces. ¿Cómo fue tu experiencia con los artistas que producían estas imágenes? Que como también quizás ellos no tenían una idea de cuáles iban a ser las circulaciones posibles, las apropiaciones. O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Hay artistas de diferentes lugares del mundo, eso me parece súper interesante remarcarlo, aunque está detallado en la propia muestra. ¿Y te llevaste alguna sorpresa? ¿Cómo fue tu interacción con estos artistas que no conocías físicamente, como decíamos al principio, que te vinculaste desde otro lugar? Y creo que puede ser una buena reflexión sobre las relaciones humanas también. Total. Para terminar. Sí, la verdad que para mí fue una sorpresa, realmente, como que por un momento el trabajo fue súper solitario, ¿no? Porque, estaba yo en mi casa con mis pantallas y anotaba, guardaba links o lo que fuese, captura de pantalla, y fue como mucho trabajo en solitario, y en un momento cuando ya teníamos la selección ya más casi final, digamos, empecé a buscar cómo contactarme con estas personas, porque, claramente son obras suyas y no es que, había que pedir permiso para usarlas, para incluirlas. Y ahí empezó un trabajo muy divertido, casi como de detectivesco, para poder ponerse en contacto. Muchos tenían páginas de internet propias con su obra y con su mail de contacto, y que era simplemente escribir un mail, pero muchos otros no. Y entonces empecé a generar una cantidad de estrategias de todo tipo de redes, por Instagram, por Facebook, por Telegram. Por ejemplo, hay una obra de un artista ruso que se llama Brick Spacer, que era como medio imposible, no sabía cómo contactarme, no hay intermediarios, digamos, no hay una galería, no hay un museo, no hay una persona que diga, okay, yo represento a todas estas personas, entonces que le escribís a esa persona y se ponen en contacto con vos. Se encarga de mediar, claro. Claro, es una relación muy de persona a persona.
Y me acuerdo como que estaba ahí en internet como medio buscando en todo tipo de buscador de todo y decía, bueno, para contáctese por Telegram, que es una aplicación como no es exactamente lo mismo, pero es similar a lo que sería un WhatsApp. Y como que puse su nombre, me apareció una ventanita como, y le escribí como, hola, mi nombre en inglés, ¿no? Mi nombre es tal, estoy trabajando en este proyecto, vi esta imagen, me gustaría incluirla. Y me respondió esta persona desde Rusia, diciéndome, bueno, sí, me pasó su mail, etcétera. Después, por ejemplo, por Facebook lo mismo, con una artista de Tailandia, que decía, no hablo inglés, por favor comunicarse con esta otra persona. Entonces como le escribí a la otra persona y esa otra persona dijo, ay sí, bueno, buenísimo, se lo contó, ¿no? Como, por un lado, mucha predisposición, como hay algo de esto de que, bueno, que las imágenes circulen. De nuevo, por eso hablaba antes de que más allá de quién es el dueño o la dueña, para mí hay una democratización de las imágenes. Del como, acceso. Sí. Sí, mucha predisposición como sí, suena súper interesante, buenísimo, gracias por la invitación y nada, sí, como mucho interés de decir, bueno, a ver, quiero ver cómo se ve todo esto. Pero fue realmente súper divertida esa parte, tengo que decir, y sobre todo fue como muy literal lo cerca que estamos los unos de los otros, digamos, porque de repente era mandar un mail o mandar un mensajito de Instagram a personas que de repente están haciendo proyectos, no sé, con Coca-Cola o con, no sé, una gran discográfica y de repente era como, bueno, que estoy hablando con esta persona y dice, sí, buenísimo, incluí mi obra y como que había un montón de fronteras que yo esperaba que me iba a encontrar, como de, no, bueno, esto no me interesa, o que realmente no estuvieron. Así que para mí eso fue como una sorpresa súper positiva. Súper grata, lo contrario al aislamiento y a la burbuja antes sucedió en esta experiencia. Total, sí. Bueno, por mi parte, Laura, estaríamos. No sé si quieres comentarnos algo más. No, creo que estamos. Sí. Así que bueno, les agradecemos mucho la atención a quienes estén viendo este video. No sabemos si hoy, mañana o dentro de 50 años. Y bueno, la invitación está hecha y la muestra va a estar disponible. Y agradecemos también, bueno, no solo a Laura, que fue la curadora de la muestra, sino también a todos los artistas que gentilmente se sumaron a este proyecto para enriquecerlo. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias por ver el video. Muchas gracias.